Martín Santiago Piacenza. ¿Nombre? Lorenzo Bernard. Bueno, a ver, cuéntenme, ¿qué han realizado? Hemos realizado este proyecto llamado El agua es indispensable para la vida. Bueno, ¿cómo ha sido el desarrollo del proyecto? Contame cómo han trabajado. Y bueno, fue fácil, bueno, más o menos, fue medio difícil, sí, fue, por ejemplo, esta maqueta del ciclo del agua la tuvimos que hacer 3 veces, esta es la tercera vez, estuvimos exponiéndola, esta es la primera vez que exponemos esta y después tuvimos otras 2 que también se nos rompieron. Y la prensa hidráulica le pasó lo mismo, pero esta es la segunda. Bueno, ¿qué aprendieron con este trabajo? ¿Qué me pueden contar de este trabajo? Lo que aprendimos fue sobre el ciclo del agua, cómo purificar el agua, sobre la prensa hidráulica, que el agua de lluvia está contaminada y todo eso. en resumen, más o menos sería la fuerza que podemos ejercer con el agua, el ciclo del agua, los estados del agua, cómo purificarla y cómo medir cuánto está contaminada, qué tan contaminada está el agua. Bueno, ¿empezamos? Sí. Vos decís la parte, la generalidad de los estados del agua. Bueno, la generalidad del agua. El agua es un componente químico hecho por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Este se puede encontrar en los 3 estados, beneficiándolos a todos los seres vivos. Luego hicimos una fabricación de moléculas con plastilina casera. Como no pudimos traer plastilina o materiales orgánicos, tuvimos que traer esta maqueta. Esa, bien. Después lo que hicimos fue la simulación de lluvia. A ver, agarramos agua, ponemos en un frasco agua, espuma de afeitar y le ponemos colorante con un gotero. A ver, el agua representa la atmósfera. Esto, la lluvia, y el colorante, la espuma de las nubes y el colorante de la lluvia. El ciclo del agua. El ciclo por el que el agua pasa por los 3 estados, beneficiándolo a todos. Inicia con el agua en estado líquido. Con el calor del sol se evapora y pasa al estado sólido. El estado gaseoso, volviéndose una masa de gas llamada nube. Esa nube puede volver con el frío al estado líquido y si hace mucho frío pasa al estado gaseoso. Al estado sólido. Esa agua en estado sólido, con el calor del sol, vuelve al estado líquido. Así repitiéndose el ciclo. Ese ciclo, bien. La maqueta. Si ven que la maqueta acá es diferente, es porque este fue el primer prototipo de la maqueta. La hicimos con materiales reciclados. Y entre la idea que nos pusieron fue que esta la hiciéramos la base con tergopor. Pero como esta maqueta se estaría mojando todo el tiempo, el tergopor no podría ni reciclarse ni reutilizarse. Pero el papel lo podríamos cambiar. Ahí está. A ver, así sería el funcionamiento. Ahora, el indicador de pH de la red y de la lluvia. A ver, quisimos saber si el agua de red era ácida, y también quisimos saber si el agua de lluvia también era ácida. Entonces usamos esta cosita que es un indicador de pH. Resultados. El agua de red nos dio un pH 8.2, que es bebible. Bien. Pero el agua de lluvia nos dio un pH de 6.8, que es levemente ácida, y
y el agua y la lluvia ácida afectan al ecosistema y a la vida respiratoria. Bueno, ahora va mi compañero. Bueno, Bueno, nosotros hicimos una bomba hidráulica ¿Me permite? que nosotros podemos, que gracias a la bomba hidráulica, nosotros podemos ejercer fuerza con el agua. Con esto podríamos crear máquinas gigantes hidráulicas, por ejemplo, aplastando este chipá. vamos más arriba para que se vea. Ajá. Lo más cercano que tenemos. Así apretando el chipá. Sería como una representación de las prensas hidráulicas que se podrían hacer con agua. Con agua. Con agua. Sin aceites ni nada que se le parezca. Nada. Sí. Bien. Bueno, después hicimos unas técnicas de bioensayo que se llama Allium Test o test de cebolla, que nosotros sacamos acá de nuestro pueblo, de la Laguna Garay. Sacamos agua porque teníamos sospecha de que podría estar contaminada con plaguicidas o dióxido de carbono que largan los autos de la ruta nacional. Sí. Bueno, entonces nosotros agarramos el agua de la laguna, la pusimos, agarramos 16 frascos y sacamos agua de canilla también. Que después nosotros tuvimos que poner 8 cebollas en una mitad de los frascos con agua de la laguna y la otra mitad de frasco ponerle 8 cebollas y con el agua de la laguna o de la canilla. Y depende, si la cebolla hace crecer raíces largas y con muchas raíces, depende de qué tan contaminada está. O sea, si tiene muchas raíces y si están muy largas, es porque está muy contaminada el agua. Es el indicador. Claro. Entonces nos salió que lamentablemente el agua de la laguna está contaminada. Bueno, después, este sería cómo trabajamos. Bueno, también tenemos que aprender a cómo purificar el agua. Bueno, tenemos dos formas. Por el principio de capilaridad, agarrar 2 recipientes, los que tengas, y una cuerda. El procedimiento es lento, pero es más eficaz ya que el agua sale transparente. Pero no te confíes, porque esa agua le tenés que echar 2 gotitas de lavandina o calentarla para que sea bebible, porque aún tiene bacterias. Bueno, después tenemos este purificador. Que lo hicimos con piedras, carbón, arena gruesa y arena fina y con un poco de algodón y gasa. El procedimiento es más rápido, pero el agua no sale incolora, sale amarilla. Por ejemplo, si ponemos agua con tierra marrón, sale amarilla. Sale otro color. Y bueno, y también es recomendable hervirla, ponerle gotitas de lavandina. Y bueno, sería todo. Bueno, gracias por... Sí. Frena. Estamos estudiando nuevas formas de cómo purificar el agua. Como con un nopal, con cualquier cosa. Bueno. Bueno, gracias. Gracias por el tiempo, Gracias por escucharnos. Chau.